El ratata no dudó. Se lanzó otra vez, rápido, directo. Joaquín lo vio. No cuando ya estaba encima. Antes. Un instante antes. Su cuerpo reaccionó tarde, torpe, moviéndose apenas lo suficiente para evitar el impacto directo, pero no completamente. El golpe lo alcanzó de lado. Cayó al suelo con fuerza, sintiendo como el aire se le escapaba de los pulmones. ¡Mierda! Rodó por instinto, alejándose lo justo antes de que el ratata volviera a atacar, sus movimientos rápidos, precisos, como si ya supiera que él no podía seguirle el ritmo. Joaquín se incorporó como pudo, respirando agitado. No era más fuerte. No era más rápido. Y ahora lo sabía. Pero también sabía algo más. Podía verlo. Ese pequeño momento antes del ataque. Esa intención. Ese cambio. Otra vez, murmuró. El ratata se tensó. Y Joaquín lo sintió. No en los ojos. No en el movimiento. Más profundo. Se movió antes de pensar. Esta vez esquivó mejor. No perfecto. Pero suficiente. El ratata pasó de largo por centímetros. Joaquín no contraatacó. No podía. Solo retrocedió, intentando mantener distancia mientras su mente trabajaba a toda velocidad. No podía ganar así. Pero tampoco podía quedarse quieto. El Pokémon volvió a girar. Más agresivo ahora. Más decidido. Joaquín miró alrededor rápidamente. Tierra, piedras, ramas. Nada útil. Nada fácil. El ratata se lanzó por tercera vez. Y esta vez Joaquín no retrocedió. Se inclinó hacia un costado, esquivando apenas, y en el mismo movimiento tomó una piedra del suelo. No pensó. Solo actuó. Lanzó. La piedra golpeó. No fuerte. No perfecto. Pero suficiente para desestabilizar al Pokémon. El ratata chilló, retrocediendo unos pasos, confundido. Joaquín no dudó. Avanzó. No por confianza. Por desesperación. Le dio una patada. Torpe. Mal colocada. Pero conectó. El ratata salió despedido unos centímetros, cayendo mal sobre la tierra. Silencio. Joaquín se quedó quieto. Respirando con dificultad. Esperando. El Pokémon no se levantó. No inmediatamente. Se movió. Pero no atacó. Y entonces, retrocedió. Lento. Con cuidado. Hasta desaparecer entre los arbustos. Joaquín no lo siguió. No podía. Sus piernas temblaban. Su respiración era un desastre. Su cuerpo dolía. Estoy vivo, murmuró, casi sin creérselo. Se dejó caer al suelo, apoyando las manos en la tierra mientras intentaba recuperar el aire. Y entonces, volvió. Esa sensación. Más débil que antes. Pero presente. Resultado. Supervivencia confirmada. Evaluación. Estado físico comprometido. Sincronización establecida. Nivel bajo. Joaquín se quedó quieto. Mirando al vacío. Esto es real. No era una duda. Era una conclusión. Se pasó una mano por la cara, todavía respirando con dificultad. No me ayudó, frunció el ceño. Pero tampoco me dejó solo. Miró hacia donde el ratata había desaparecido. Si no reaccionaba a tiempo, si dudaba un segundo más, negó con la cabeza. No quería pensar en eso. Se levantó lentamente, con el cuerpo pesado, cada movimiento recordándole que no estaba preparado para ese mundo. Ni de cerca. Pero seguía ahí. Miró alrededor. Otros reclutas estaban más lejos. Algunos peleando. Otros huyendo. Uno no se movía. Joaquín apartó la mirada. No quería saber. Apretó los puños. Si esto es la prueba, entonces apenas estaba empezando. Y en algún lugar, no muy lejos, algo se movió entre las sombras. Observándolo. En silencio. Sin atacar. Joaquín no lo vio. Pero por un instante, lo sintió. Joaquín avanzó despacio, sintiendo cada paso como un recordatorio de lo cerca que había estado de perder. El dolor en el costado no desaparecía. Su respiración seguía irregular. Y sus piernas, apenas respondían como deberían. Pero seguía caminando. Porque detenerse no era una opción. El bosque volvió a sentirse distinto. Más silencioso. Más pesado. Como si algo hubiera cambiado después del combate. O como si siempre hubiera sido así, y recién ahora lo estuviera notando. Se apoyó un momento contra un árbol, cerrando los ojos mientras intentaba ordenar su respiración. No estoy listo para esto, murmuró en voz baja. No era una queja. Era un hecho. Un ruido leve se escuchó a su derecha. Joaquín abrió los ojos de inmediato, tensándose. No vio nada.
pero lo sintió. Esa misma sensación. Giró lentamente la cabeza. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Un segundo. Tos. Y entonces lo vio. Entre las sombras, colgado de una rama baja, inmóvil, estaba él. El Zubat. Joaquín se quedó completamente quieto. No se acercó. No habló. Solo lo miró. El Pokémon no atacó. No huyó. Solo permaneció ahí, observándolo. Igual que antes. ¿Volviste?, murmuró Joaquín, sin apartar la vista. El Zubat emitió un sonido suave. No parecía agresivo. Pero tampoco confiado. Joaquín exhaló lentamente. No viniste a ayudarme esta vez, no era un reproche. Era una observación. El Zubat se movió ligeramente, desplegando las alas por un instante antes de volver a quedarse quieto. Joaquín miró alrededor. No había nadie más cerca. Ni otros reclutas. Ni Pokémon. Solo ellos. Estoy hecho mierda, dijo, dejando escapar una pequeña risa sin humor. Se dejó caer con cuidado, apoyándose contra el árbol. Y casi me mata un Rattata. El Zubat no reaccionó. Pero no se fue. Joaquín levantó la mirada. No soy fuerte. Hizo una pausa. Todavía. El silencio se extendió entre ambos. Pero no era incómodo. Era extraño. Diferente. Vos podrías haberme dejado morir, añadió finalmente. La otra vez también. El Zubat inclinó levemente la cabeza. Pero no lo hiciste. Joaquín bajó la mirada. Pensando. No sé cómo funciona esto, continuó. Ni este lugar, ni esa gente, ni, se detuvo. Recordó la sensación. Los mensajes. Ese algo en su cabeza. Ni esto. Cerró los ojos un momento. Pero si quiero sobrevivir, los volvió a abrir. Y lo miró directamente. No puedo hacerlo solo. El Zubat no se movió. Pero esta vez, no parecía distante. Joaquín respiró hondo. No te voy a obligar. Extendió lentamente la mano. Sin acercarse demasiado. Sin invadir. Pero si te quedas, su voz fue firme. A pesar del cansancio. No voy a ser un peso muerto. Silencio. El Zubat descendió apenas unos centímetros. No se acercó del todo. Pero tampoco se alejó. Joaquín no se movió. Ni un centímetro. Un segundo. 2. El Pokémon avanzó un poco más. Lo justo para quedar frente a él. Joaquín sintió como el corazón le latía más fuerte. Pero no por miedo. Está bien, susurró. No hubo luz. No hubo sistema. No hubo confirmación. Pero algo cambió. El Zubat no se fue. Y Joaquín, por primera vez desde que llegó a este mundo, no estaba enfrentándolo completamente solo. A lo lejos, una alarma comenzó a sonar. Lejana. Pero clara. La prueba no había terminado. Joaquín levantó la mirada. Luego volvió a mirar al Zubat. Supongo que esto recién empieza, el Pokémon emitió un sonido leve. Y esta vez, no se separó de él. La alarma seguía sonando a lo lejos, constante, marcando un ritmo incómodo que hacía imposible ignorar que la prueba seguía en marcha. Joaquín se puso de pie con esfuerzo, apoyándose un segundo contra el árbol antes de obligarse a mantenerse firme. El dolor seguía ahí, recordándole cada error, cada golpe mal esquivado. Pero ahora no estaba solo. Miró de reojo. El Zubat seguía cerca. No demasiado. Pero lo suficiente. Bueno, murmuró Joaquín, soltando el aire lentamente. Supongo que eso cuenta como un sí. El Pokémon emitió un sonido leve. No de obediencia. Más bien de advertencia. Joaquín lo notó. Y entonces lo sintió. Esa sensación otra vez. Más tenue que en el combate. Pero clara. Giró la cabeza. Demasiado tarde para no ver el movimiento. Algo salió de entre los arbustos. Rápido. Directo. Otro Rattata. Genial, murmuró, tensándose de inmediato. Su cuerpo no estaba listo para otro combate. Y lo sabía. El Pokémon no dudó. Se lanzó. Joaquín reaccionó apenas, moviéndose hacia un costado, pero esta vez fue más lento. El cansancio pesaba, y su cuerpo no respondió igual que antes. El Rattata lo rozó, haciéndolo perder el equilibrio. Cayó mal. Otra vez. Mierda, intentó levantarse, pero su brazo tembló al apoyar el peso. No iba a poder repetir lo de antes. No en este estado. El Rattata giró. Preparándose para atacar de nuevo. Y entonces, un aleteo cortó el aire.
El Zubat descendió de golpe, interponiéndose entre Joaquín y el ataque, soltando un chillido agudo que hizo que el Rattata se detuviera por un instante. No fue miedo. Fue duda. Joaquín lo vio. Y entendió. No puede solo, murmuró. Y él tampoco. Se forzó a levantarse, ignorando el dolor, manteniendo la vista fija en el Rattata mientras este alternaba su atención entre él y el Zubat. No tengo Pokébola, dijo en voz baja. No era una queja. Era una realidad. El Zubat se movió. Rápido. No atacó directamente. Solo pasó cerca del Rattata, obligándolo a reaccionar. Distrayéndolo. Joaquín dio un paso. Luego otro. Buscando ángulo. Buscando una oportunidad. Otra vez, susurró. El Rattata se lanzó hacia el Zubat. Pero esta vez Joaquín ya estaba listo. Se movió antes. No por fuerza. Por decisión. Tomó una rama del suelo, la más firme que pudo encontrar cerca, y cuando el Rattata cambió de dirección, aprovechó el momento. Golpeó. El impacto no fue limpio. Pero fue suficiente. El Rattata salió despedido, cayendo con un chillido antes de intentar levantarse nuevamente. Más lento ahora. Más débil. El Zubat volvió a pasar cerca. No golpeó. Pero presionó. No lo dejaba estabilizarse. Joaquín apretó los dientes. Una más, avanzó. Y esta vez no dudó. Golpeó con todo lo que le quedaba. Silencio. El Rattata cayó. Y no volvió a levantarse. Joaquín se quedó quieto. Respirando con dificultad. Esperando. Nada. Ya está, murmuró. Soltó la rama. Sus piernas cedieron. Y cayó de rodillas. El Zubat descendió lentamente, quedando cerca de él, sin alejarse. Observándolo. Joaquín levantó la mirada. No me salvaste, respiró hondo. Pero tampoco me dejaste morir. El Pokémon emitió un sonido bajo. Y entonces, otra vez. Resultado: supervivencia confirmada, interacción registrada, entidad externa detectada como aliada potencial. Joaquín se quedó en silencio. Mirando al vacío. Aliada, repitió en voz baja. Miró al Zubat. Supongo que eso te incluye. El Pokémon no se alejó. La alarma seguía sonando. Pero ahora, no parecía tan lejana. Joaquín apretó los puños. No sé cómo funciona esto, se puso de pie, con dificultad. Pero si vamos a seguir, miró al Zubat. Vamos a hacerlo bien. El Pokémon se movió ligeramente. Sin alejarse. No era obediencia. No todavía. Pero era suficiente. Y por primera vez, Joaquín sintió que tal vez tenía una oportunidad real. La alarma dejó de sonar de golpe. El silencio que quedó después fue peor. Más pesado. Más definitivo. Joaquín se quedó quieto unos segundos, todavía de pie, con la respiración irregular y el cuerpo agotado después del combate, sintiendo como cada músculo le recordaba que no estaba hecho para eso. Todavía no. Miró al suelo. El Rattata seguía ahí. Inmóvil. No se sintió como si fuera una victoria. No como la había imaginado alguna vez. Solo, alivio. Exhaló lentamente y levantó la mirada. El Zubat seguía cerca. Observándolo. No se había ido. Ni siquiera después de todo. Joaquín dio un paso hacia él. Esta vez sin dudar. Supongo que esto es el final de la prueba, murmuró, aunque no estaba completamente seguro. El silencio no le respondió. Miró a su alrededor. Algunos reclutas volvían. Otros no. Y eso era suficiente para entender cómo funcionaban las cosas ahí. Volvió a mirar al Zubat. Podrías irte ahora. No sonaba como una orden. Ni siquiera como una sugerencia. Solo, un hecho. El Pokémon no se movió. Joaquín dejó escapar una pequeña risa, cansada. Sí, eso pensé. Se llevó una mano al bolsillo. Vacío. Nada. Frunció el ceño. Ni siquiera tengo una Pokéball. El Zubat descendió un poco más, quedando frente a él. No demasiado cerca. Pero tampoco lejos. Joaquín lo observó en silencio durante unos segundos. Pensando. No quiero atraparte, dijo finalmente. Su voz fue más firme de lo que esperaba. No así. El Zubat inclinó levemente la cabeza. No soy fuerte, continuó Joaquín. Apenas sobreviví. Miró de reojo al Rattata. Y eso fue con suerte. Hizo una pausa. Pero voy a mejorar. Levantó la vista otra vez. No porque tenga opción. Porque quiero vivir. El silencio volvió. Pero no era incómodo. Joaquín respiró hondo.
Si te quedas conmigo, extendió la mano lentamente. No va a ser porque te obligue. Un segundo. 2. El Zubat avanzó. Lento. Sin miedo. Joaquín no se movió. El Pokémon se detuvo frente a él. Y por primera vez, no había distancia. Joaquín sintió algo distinto. No era el sistema. No era miedo. Era decisión. Y entonces, una voz. Ya terminó. Joaquín giró la cabeza de golpe. Un hombre estaba a unos metros de distancia, observándolo. No había llegado haciendo ruido. Simplemente, estaba ahí. Vestía igual que los otros. Pero su presencia era distinta. Más firme. Más pesada. Los que sigan vivos, pasan, continuó, sin emoción. Los demás, no importan. Joaquín apretó los dientes. No respondió. ¿Ese es tuyo?, preguntó el hombre, señalando al Zubat. Joaquín dudó apenas un instante. Miró al Pokémon. Luego volvió a mirar al hombre. Sí. No era del todo verdad. Pero tampoco era mentira. El hombre lo observó unos segundos más. Como si evaluara algo que Joaquín no podía ver. Luego lanzó algo. Joaquín lo atrapó por reflejo. Una Pokéball. Entonces demuéstralo, dijo el hombre. O déjalo. Silencio. Joaquín bajó la mirada hacia la Pokébola. Luego al Zubat. No había presión. No había amenaza. Pero la decisión estaba ahí. No te voy a obligar, murmuró. El Zubat no se movió. Joaquín levantó la Pokébola lentamente. Sin apuro. Sin forzar nada. Un segundo. 2. El Pokémon no huyó. Y eso fue suficiente. Joaquín activó la Pokébola. Un destello rojo envolvió al Zubat. Sin resistencia. Sin lucha. La esfera cayó en su mano. Un segundo. 2. Clic. Silencio. Joaquín no se movió. Ya está, murmuró. No sonaba como una victoria. Pero tampoco como una duda. El hombre asintió levemente. Bien. Se dio vuelta. Ahora vuelve. Joaquín cerró la mano alrededor de la Pokébola. Sintiendo su peso. Real. Y por primera vez desde que llegó a ese mundo, tenía algo. No una ventaja. No un poder. Una oportunidad. Levantó la vista. Y caminó. Sin saber exactamente en qué se estaba metiendo. Pero esta vez, por decisión propia. El camino de regreso fue en silencio. Nadie felicitó a nadie. Nadie preguntó nada. Los que caminaban lo hacían con la misma expresión. Cansancio, tensión, y algo más difícil de definir. Supervivencia. Joaquín avanzaba entre ellos, con el cuerpo todavía resentido y la mente demasiado activa como para relajarse. La Pokébola en su mano se sentía pesada, real, como si fuera la única prueba de que todo lo que había pasado no había sido un sueño. No la soltó en ningún momento. La base volvió a aparecer entre los árboles, igual de fría que antes. Metal. Concreto. Orden. Pero ahora, después de la prueba, se sentía diferente. Más peligrosa. Al entrar, varios los miraron. No con curiosidad. Con evaluación. Como si cada uno de ellos ya estuviera siendo clasificado sin necesidad de palabras. Los que volvieron, a la derecha, ordenó una voz. Nadie dudó. Los separaron rápido. Eficiente. Sin explicaciones. Joaquín terminó en una sala más grande, junto a otros reclutas que también habían sobrevivido. Algunos estaban heridos. Otros simplemente, vacíos. Joaquín recorrió la sala con la mirada, intentando ubicar rostros conocidos, pero la mayoría le resultaban ajenos. Hasta que uno llamó su atención. Un chico apoyado contra la pared, tranquilo, como si todo lo que había pasado fuera irrelevante. A su lado, un Growlithe permanecía sentado, alerta, pero en calma. No parecía herido. Ni cansado. Como si la prueba no hubiera sido un problema. Sus miradas se cruzaron un segundo. El otro sonrió. Leve. Seguro. Nada mal, dijo, apoyándose contra la pared. Pensé que no ibas a volver. Joaquín no respondió de inmediato. Yo también. El chico soltó una risa corta. Máximo. Joaquín. No hubo más presentación. No hacía falta. Un poco más allá, una chica que le había llamado la atención, estaba de pie, revisando algo en una pequeña pantalla en su muñeca. No parecía interesada en hablar con nadie. Pero sí estaba observando. Joaquín lo notó. Aiko, dijo Máximo, siguiendo su mirada. No te metas con ella. Porque no pierde. Joaquín no respondió. Pero lo tuvo en cuenta.
Más cerca de la puerta, otro chico caminaba de un lado a otro, claramente incómodo, pasando la mirada por todo sin saber bien dónde quedarse. Ese es Ren, añadió Máximo. No creo que dure mucho. Ren los miró un segundo. Como si hubiera escuchado. Pero no dijo nada. La puerta se abrió. Un hombre entró. El mismo que les había dado la prueba. El silencio cayó de inmediato. Sobrevivieron, dijo, sin emoción. Eso es lo único que importa. Caminó despacio frente a ellos. A partir de ahora, dejan de ser basura perdida en el bosque. Pausa. Ahora son recursos. Nadie reaccionó. Pero todos entendieron. Van a recibir una identificación, continuó. Con eso van a poder acceder a misiones, intercambios y órdenes. Hizo un gesto. Y otro Rocket llegó con una caja. Uno por uno, fueron pasando. Cuando llegó su turno, Joaquín tomó la tarjeta. Negra. Simple. Con un símbolo rojo en el centro. La sostuvo un segundo más de lo necesario. No la pierdas, dijo el hombre sin mirarlo. Es lo único que te da valor acá. Joaquín asintió levemente. Volvió a su lugar. Máximo ya tenía la suya. La giraba entre los dedos, como si no fuera gran cosa. Puntos, misiones, recompensas, murmuró. Esto es lo único que importa ahora. Joaquín lo miró. ¿Y lo demás? Máximo sonrió. Lo demás, no importa. Silencio. Joaquín bajó la mirada hacia su mano. La tarjeta. La Pokéball. Todo lo que tenía. Y aún así, no se sentía más seguro. Una sensación lo recorrió. Leve. Familiar. Levantó la vista. Y lo vio. En una de las pasarelas superiores, parcialmente oculto por la sombra, alguien los observaba. No se movía. No hablaba. Pero estaba ahí. Joaquín no pudo distinguir su rostro. Pero sí sintió algo. Peso. Como si esa persona no estuviera mirando por curiosidad. Sino evaluando. No mires arriba, murmuró Aiko de repente, sin siquiera girar la cabeza. Joaquín parpadeó. ¿Qué? Si no sabes quién es, mejor no llames su atención. Joaquín desvió la mirada. Pero la sensación no desapareció. Algo en ese lugar, lo estaba midiendo. Y esta vez, no era el sistema. El silencio no duró mucho. Escuchen bien. La voz del hombre volvió a cortar el ambiente sin esfuerzo, obligando a todos a enfocarse otra vez. Sobrevivir una prueba no significa nada. Caminó despacio frente a ellos, con las manos detrás de la espalda. A partir de ahora, lo único que determina si siguen respirando, es lo útiles que sean. Joaquín no apartó la vista. Pero tampoco reaccionó. Solo escuchó. Van a recibir acceso básico, continuó. Misiones de bajo rango, recompensas limitadas, y libertad controlada dentro de la base. Se detuvo. Fracasar es una opción. Pausa. Pero tiene consecuencias. Un silencio pesado se instaló en la sala. El sistema es simple, añadió. Cumplen misiones, ganan puntos. Fallan, los pierden. Miró a uno de los reclutas. Si llegan a 0, no terminó la frase. No hacía falta. Ren tragó saliva. Se notó. Con esos puntos pueden acceder a equipo, Pokémon, información, lo que puedan pagar. Se giró levemente. O lo que puedan robar sin que los maten. Algunos bajaron la mirada. Otros sonrieron apenas. Máximo dejó escapar una pequeña risa. Eso ya me gusta más, Joaquín lo escuchó, pero no dijo nada. Seguía procesando. Los rangos existen por una razón, continuó el hombre. Cuanto más alto, más acceso. Más poder. Pausa. Y menos paciencia para errores. Un murmullo leve recorrió el grupo. Ustedes, los señaló, están en lo más bajo. Sin emoción. Reemplazables. Joaquín apretó levemente la Pokéball en su mano. Van a ser asignados en pequeños grupos, añadió. No por afinidad. Miró alrededor. Por utilidad. Un Rocket dio un paso al frente con una tableta. Grupo 3, leyó. Máximo, Aiko, Ren, levantó la vista. Joaquín. El silencio se tensó apenas. Máximo sonrió. Parece que nos tocó. Aiko no reaccionó. Solo cruzó los brazos. Ren dudó un segundo antes de acercarse. Joaquín dio un paso al frente. No dijo nada. Pero lo entendía. No era un equipo. Era un experimento. Primera misión asignada en breve, continuó el hombre. Nivel bajo. Pausa. Pero suficiente para ver quién estorba. Ren tensó los hombros. Pueden retirarse. La orden fue clara.
El grupo empezó a dispersarse. Máximo se estiró ligeramente, como si recién ahora comenzara a tomarse las cosas en serio. Bueno, esto se pone interesante. Aiko caminó sin mirarlos. No. Se detuvo apenas. Esto recién empieza. Joaquín los siguió. Ren dudó antes de acercarse. ¿Ustedes, ya hicieron algo así antes? Máximo lo miró de reojo. No. Sonrió. Pero tampoco pienso fallar. Ren no respondió. Joaquín caminaba en silencio. Observando. Escuchando. Todo era nuevo. Pero las reglas eran claras. No había margen para errores. Doblaron un pasillo. Más rockets. Más movimiento. Más miradas. Joaquín notó algo. La forma en la que algunos evitaban mirar hacia arriba. Instintivo. Automático. Como si supieran. Levantó la vista apenas. La pasarela seguía ahí. Y la sensación, también. No necesitaba verlo. Sabía que seguía observando. No te distraigas, dijo Aiko sin girarse. Joaquín bajó la mirada. Las misiones son lo único que importa ahora, añadió ella. Si no servís, no terminó la frase. Ren apretó los puños. Máximo sonrió. Joaquín respiró hondo. Y esta vez, no fue el miedo lo que sintió. Fue claridad. Este lugar no tenía reglas justas. Solo reglas que funcionaban. Y si quería sobrevivir, tenía que aprenderlas rápido.